Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias que podemos estar reunidos. Gracias, Señor, que nos permites escuchar tu palabra. Ahora te pido, Dios, que, Señor, abras nuestro oído, abra nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que, Señor, esté dispuesto nuestro entendimiento a recibir, Señor, lo que tú nos traes en esta mañana, Dios. Te pedimos que sea hablado únicamente, Señor, lo que viene dentro de tu palabra, que únicamente, Señor, sea hablado lo que está dentro de tu voluntad y lo que tú quieres para nosotros en esta mañana. Ministra, Padre, a cada uno de los que están aquí, pues tú les conoces individualmente. Cada uno, Señor, tiene una necesidad diferente y cada uno, Señor, tú lo tratas, Señor, de una manera especial, Padre. En esta mañana, Señor, ponemos, Padre, nuestro agradecimiento delante de ti. Pedimos tu dirección y sabiduría, Señor, para este tema que vamos a aprender el día de hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que estamos muy alegres porque es domingo de resurrección. Estamos más acostumbrados a decir que es domingo de Pascua, ¿verdad? Pues por la tradición. Por la tradición, no nada más, digo, de aquí de la ciudad, estamos muy pegados a Estados Unidos. Eso es algo bien, bien significativo, que a lo mejor los que vivimos aquí ya no lo notamos tanto. Pero los que fuimos de fuera, nos damos cuenta cómo es diferente aquí. Es muy diferente la celebración, es muy diferente la forma en que se ve ahorita la Pascua, es muy diferente lo que ve usted en la misma ciudad, las costumbres. Aquí, ahorita lo que mencioné del chamizal, es una tradición muy arraigada. O sea, la gente, para ellos es algo que no pueden dejar pasar. Tienen que hacer su día de campo en el chamizal. Yo entiendo que el chamizal es una de las áreas verdes, pues una de las muy pocas áreas verdes en nuestra ciudad, y que aparte somos una ciudad grande y está bien peleado el espacio. Sí es cierto que ayer estaba bien lleno, o sea, ya había mucha gente allá que ya tenía su lugar apartado, ya tenían ahí carpas y todo para cada quien tener su lugarcito. Pero hay otras gentes que celebran de otras maneras, como lo que mencionábamos ahorita. Hay otros que se reúnen en familia, en sus casas. Hay gente que está acostumbrada a hacer cierta comida. Conocíamos unas personas que eran muy tradicionales en la comida de Cuaresma. Por cierto, no comí capirotada. Bueno, ahí lo pongo nomás por si. No, sí comí, pero un pedacito muy pequeño que me compartieron en el trabajo. Pero lo celebra la gente de manera diferente. Hay gente muy pegada a esas comidas tradicionales de Cuaresma. Y son comidas obviamente pegadas a cierta tradición mexicana. Pero esa comida también es muy rica. Y no siente usted peso de que usted coma y tenga cuidado. Nada más cuando come algo, de no ser tropiezo para alguien, es todo lo que nos pide la Escritura. No estarnos fijando si esto, si lo otro, si aquello, si nada más de no ser de tropiezo para alguien más. Estas tradiciones y todo lo que sucede ahorita, por todos lados, estamos viendo que la Pascua, que si vieron en esta semana en las redes sociales o para los que somos de la vieja guardia en la televisión, muchos anuncios, muchas cosas acerca de la Pascua, acerca de la crucifixión de Jesús, sobre todo en redes sociales. Dice uno, qué cantidad de cosas se inventan. Cada quien pone su post, cada quien hace su imagen, cada quien pone sus cosas. Y estamos en la última parte, ¿verdad? Pues hoy es el último día y es la parte final de la celebración de lo que se conoce como la Cuaresma, que son 40 días, o la Pascua. Lo estamos terminando el día de hoy. Y muchas veces todo lo que son estas celebraciones no tiene nada que ver en realidad con la Pascua. Pero sucede con todo. En Navidad pasa lo mismo. Mucha gente anda celebrando y haciendo todo sin acordarse de cuál es el motivo de la Navidad. En la Pascua sucede lo mismo. Conozco una persona que todos los años en este tiempo
hace algo diferente en cuanto a dejar de hacer algo. Y no va a hacer esto y no va a hacer lo otro, pero nomás lo hace en la Pascua y se acaba la Pascua y hasta parece que agarró más vuelo para volver a hacer lo que en la Pascua no hizo. Lo importante para nosotros creyentes es que entendamos que sí es una fecha muy importante, que entendamos que en medio, perdónenme, que en medio de esta fiesta para nosotros está la base y el cimiento de nuestra fe. Es ahí donde nosotros tenemos la seguridad de lo que creemos, porque no creemos en fantasías, no creemos en historias, en leyendas, creemos en cosas reales, ciertas, cosas que sucedieron, cosas que no nada más están en la Biblia, que los teólogos y los estudiosos de la antropología y de la geografía han podido comprobar que sucedieron y que también la historia muestra sucesos. Están mencionados en la Biblia y en la historia también los menciona. Así es que ahí está el centro de lo que es nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? El Evangelio. Vamos a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Pablo les escribe en esta parte a los Corintios y es un resumen así rápido, concreto, conciso de una enseñanza firme que él ha dado a los Corintios. Y les dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el centro de nuestra fe. Que Cristo murió por nuestros pecados, no murió en balde. A algunas personas lo hacemos que sea en balde porque no ponemos nuestra fe en Jesús, pero Él murió por nuestros pecados. Lo hizo conforme estaba escrito, fue sepultado y resucitó al tercer día. Está vivo. Y aquí nada más le ayudamos a Pablo un poquito y le agregamos que ascendió al cielo y que un día regresara. Y todo esto lo hizo conforme a las Escrituras, porque Pablo tenía que ponerle ahí ese pequeño añadido de decir conforme a las Escrituras. Bueno, porque Jesús todo lo que hizo, lo hizo para la gloria y honra del Padre. Y eso es el título de lo que vamos a hablar el día de hoy. Todo es para la gloria y para la honra del Padre. Y así lo hizo Jesús antes de la cruz, en la cruz y a una hora después de la cruz. Jesús todo lo hace para la honra y para la gloria del Padre. En todo momento del ministerio de Jesús, Jesús dio testimonio de que no venía por sí mismo. Jesús dio testimonio que Él no venía como el héroe salvador, que Él no venía como, wow, la persona que solucionaría todos los males. Él vino en la forma que el Padre planeó que iba a venir. Él vino sometido al Padre. Y eso es algo que hay que hacer hincapié. Jesús vino sometido al Padre, no sometido por el Padre, porque el Padre no lo sometió. Jesús voluntariamente se sometió al plan de salvación y se sometió a la voluntad del Padre para cumplirlo. Y se sometió completamente. Y él se refería siempre al Padre como a alguien más, siendo que Jesús era Dios. Jesús dejó su trono, dejó su reino para venir en forma de hombre y pagar por nuestros pecados. Pero él siempre se refirió al Padre en esa sumisión. Siempre se refirió al Padre como aquel que lo envió, como aquel bajo la voluntad del cual él estaba sometido. Y Jesús mostró una y otra vez que era el Padre el que lo había enviado, pero mostró también que él estaba ligado al Padre,
Jesús no hablaba del Padre como alguien allá lejano. Jesús siempre decía, el que me envió, y lo hablaba en una forma que entendíamos que el Padre está con él, a pesar de que lo había enviado. Esto es un poquito difícil de entender, ¿no? Porque mire, ahora que nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, y está con nosotros, y está sobre nosotros. Si nosotros entendemos eso, entendemos que Jesús tomó forma de siervo, tomó forma humana, y el Padre estaba con él, pero ya no estaba en la misma comunión como antes de que Jesús descendiera para hacerse hombre. Tenía que haber una diferencia notable para que nosotros lo pudiéramos entender, no para que Jesús. Jesús vino a mostrarnos al Padre y él siempre estuvo sometido y ligado al Padre. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, al capítulo 8, los versículos 15 hasta el 18. Dice a partir del versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús en todo lo que hacía glorificaba al Padre y mostraba que Él no venía a cumplir su voluntad, que Él venía sometido al Padre. En ninguna de las ocasiones Jesús habló por sí mismo. Y esta parte es muy relevante en lo que vimos a través de este tiempo que vemos el juicio a Jesús, el interrogatorio de Pilato, cuando lo mandan con Herodes, que Herodes lo regresa. Jesús nunca habló por sí mismo en ese tiempo. Y de hecho las palabras que dijo fueron escasas, porque él estaba sometido a lo que el Padre le daba para que él hablara. Una y otra vez le dijo Jesús a los discípulos que el Padre le daba de qué hablar. Y les decía, lo que él me ha dado yo ya se los di. Y yo se los estoy dando. Y les estaba hablando lo que el Padre le había hablado. Y en este tiempo del juicio y de este proceso injusto que Jesús pasó, hubiera sido algo normal que él como prisionero pudiera haberse rebelado, pudiera haberse defendido, pudiera haber hablado a su favor, pudiera haber dicho, no es cierto de lo que me acusas. Tráeme a los sacerdotes y tráeme a estos, y aquí lo comprobamos, y yo voy a traer mis testigos y tú traes los tuyos. No, Jesús no dijo eso. Y eso es más complicado, porque no solamente no se defendió, sino que tenía el poder para hacerlo. Tenía el poder para cambiar la situación y se sometió a la voluntad del Padre y no habló. Se quedó callado y si se acuerdan, la semana pasada lo mencionamos varias veces, Pilato estaba sorprendido. Pilato se maravillaba de que le decía a Jesús las cosas y Jesús no le contestaba. Se queda callado hasta que llegó el momento en que Pilato le dijo, oye, ¿no sabes que yo soy quien tiene autoridad para condenarte o para liberarte? Y ahí la respuesta de Jesús fue bien sencilla. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba. Esa autoridad la tienes porque te la dio el Padre. Si no, ni me podrían tocar. Eso no dijo Jesús. Él nomás dijo, ninguna autoridad tendrías si no te hubiera sido dada de arriba. Era Jesús sometido completamente al Padre. Y Jesús, teniendo el poder para liberarse, no se liberó. Teniendo el poder para poner en su lugar a cada uno de los que le estaban haciendo las cosas, no lo hizo. Imagínate qué difícil. Cuando Jesús nos habla de pon la otra mejilla, Jesús no nomás puso la otra mejilla, puso las dos manos, los pies, puso su costado, puso toda su sangre, puso toda su vida por nosotros. Y nosotros nos ofendemos tanto porque, ay, es que se me hace que fulanito dijo, ay, es que se me hace que aquel que dijo, que vino, que hizo, que vi. Y
vivimos ofendidos con tanta cosa. Jesús vino a mostrarnos que Él estaba sometido al que lo había enviado y que no se iba a mover de ahí. Él estaba ahí para honrar al Padre. Y en todo momento, ¿se acuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? Cuando Jesús resucita a Lázaro, pasan dos cosas muy interesantes ahí. Ahí lo buscan en el Evangelio de Juan, que es donde está. Primero, las hermanas no creen. Y cuando les dice Jesús, quiten la piedra, vienen a advertirlo y le dicen, Señor, no, espérame, no la quites porque ya tiene 4 días ahí. Ya no está el Lázaro, ya no está muy presentable, ya está ahorita poquito apestoso. No quites la piedra. Y Jesús voltea y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No le dice, quita la piedra y verás lo que voy a hacer. Nomás traigan quien quite esta piedra y van a ver lo que va a pasar. Le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y la segunda cosa es que Jesús ora antes de hablarle a Lázaro, antes de decirle, sal. Jesús ora y lo dice, Padre, yo sé que tú me oyes, yo sabía que tú me oyes, pero lo estoy haciendo para que los que están aquí crean que tú me oyes y sepan lo que va a suceder. En todo su ministerio Jesús honraba al Padre, en todo su ministerio Jesús le daba la gloria a Dios, aún desde la cruz. Y es donde vamos a pasar por este tiempo de lo que estuvo sucediendo en Cuaresma. Y vamos a ir a Mateo 27. Y le pone una marquita ahí a partir del versículo 45. Le pone una marquita porque ahorita vamos a estar leyendo más de este mismo pasaje en Mateo 27, a partir del versículo 45 vamos a ir hasta el 54, pero vamos a ir por partes. Ahorita vamos a ir nada más hasta el 49. Dice, bueno, antes de leerle el versículo, ya tenemos aquí el panorama completo. Semanas atrás hemos estado hablando de lo que sucedió durante el juicio, durante el tiempo que Jesús estuvo siendo maltratado, azotado, durante el camino al Calvario, el tiempo que estuvo ahí ante los sacerdotes, el tiempo que estuvo ante Pilato, que llegó, estuvo ahí en el Calvario, que ya habían soltado a Barrabás, que a Barrabás fue libre porque Jesús iba a morir en su lugar, que fue crucificado en medio de los otros 2 ladrones, que le empezaron a injuriar, que toda la multitud le estaba injuriando. Eso es el panorama que ya tenemos completo. Y ahora dice aquí a partir del versículo 45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarle. Hubo gran oscuridad en este momento, gran oscuridad. No está hablando que se hizo noche. No sé si le ha tocado a usted conocer esa diferencia. La oscuridad de la noche no es la misma que la oscuridad. Le ha tocado estar en un lugar donde no se puede ver la mano, si se pone la mano así. Sí, es cierto, o sea, a nosotros nos tocó estábamos viendo una exhibición de cosas del Titanic y le dicen a uno, pásele por aquí para que conozca cómo era tanto el ambiente como pues, todo lo que estaban viviendo los que estaban arriba del barco. Y es una simulación pues no sé cómo se le llama, del pasillo del barco que está
así pegado ya al mar, y de este lado está el resto del barco. Y camina uno por ahí y sale y se ven las lucecitas, porque obviamente la luz no era como la que tenemos hoy en día, eran luces muy amarillentas, muy diferentes. Y salimos a ese pasillo y lo primero, es que uno regresar un frío, porque le ponen la temperatura y le dicen, así estaba la temperatura cuando se hundió el Titanic. Y el agua estaba tal, no nos bajamos a tocar el agua, no había agua. Te dicen cuántos grados estaba el agua, pero así se asoma uno por la barandilla y no ve absolutamente nada. Nada, 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 no alcanzas, así te ponías la mano y no alcanzas a ver. Nos regresábamos acá donde estaban las lucecitas, y acá en las lucecitas tenuemente podía uno más o menos ver, pero allá afuera era una oscuridad. Esta oscuridad está hablando de algo donde no puedes ver absolutamente nada. No es que cayó la noche, porque mucha gente lo relaciona, dice, es que era un eclipse. No, no podía haber un eclipse, porque la Pascua se celebraba en luna llena, y en luna llena no puede haber eclipse. No fue un eclipse, no fue que cayó la noche, no fue que se nubló, fueron unas tinieblas que Dios envió en ese momento. En ese momento Dios permitió esa oscuridad, y permitió esa oscuridad para que fuera notorio que Jesús era la luz. Una de las referencias que podemos pensar es que la Escritura llama a Jesús el sol de justicia, y de repente no hubo sol. Toda la luz se apagó. Y no es que se estuviera apagando la luz de Jesús, es que Dios estaba mostrando la condición espiritual del mundo en ese momento, en las tinieblas, con el Salvador en la cruz y todo el mundo en tinieblas. Para los romanos fue un susto terrible, porque los romanos adoraban al sol. Uno de sus dioses era el sol, y luego de repente ver, ay caramba, ¿qué pasó con el sol? ¿Cómo es? ¿Quién apagó el sol? ¿Quién hizo que no se ve el sol? Si es hora, bueno, no le hacían así, sacaban el reloj de arena, volteaban y decían, si no es hora de que esté oscuro, y no vemos nada, échale una luz ahí a los reos para ver si están ahí. No voy a hacer que los estén bajando, y traían sus antorchas, prendieron las antorchas para ver qué estaba pasando. Se asustaron los romanos como no tienen una idea, pero Dios está ahí nada más mostrándole al mundo la condición del mundo. Qué duras son las tinieblas. Todos le tuvimos miedo a la oscuridad de chiquito. Bueno, muchos todavía le tienen miedo. Es más, los invito un día a que vengan con todas las luces apagadas. No se ve tan bonito como ahorita. A algunos no les gustaría eso, pero venga tranquilo, el Señor nos puso aquí, este edificio está bendecido. A mucha gente le tiene miedo a la oscuridad porque no sabes lo que va a pasar, porque no puedes ver lo que está alrededor, porque no puedes verlos. Siente uno, si hay luz y oye un ruido, algo pasó. Pero si está oscuro y oyes un ruido, dices, un ratón, una cucaracha, una araña. Depende a lo que le tengas miedo. Muchos no le tienen miedo a los ratones, entonces piensan en una araña. Muchos no les tienen miedo a la araña, entonces piensan en el ratón. La oscuridad nos habla del interior del hombre sin Dios. Nos habla de cómo es el mundo sin Dios. Y en este momento el mundo está perdido y no está viendo que el Salvador está dando su vida por nosotros. Simplemente Jesús podía retener su brillo, podía retener su luz, pero en medio de las tinieblas, dice aquí, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Y fíjate la expresión. Estamos hablando, prácticamente Jesús tiene 6 horas colgado en la cruz. Y dice, clamó a gran voz. No estaba en un púlpito, no estaba en el Sermón del Monte. Tenía 6 horas colgado en la cruz, pero no tenía 6 horas de sufrimiento. Tenía más tiempo porque lo habían apresado antes. Lo llevaron al concilio. Y no creas que lo llevaban al concilio y luego, no se te pase traerle lonche al preso. ¿Cuál lonche? Nada. Y donde los tenían eran lugares insalubres. Y luego pasó con Pilato.
y otra maltratada. Y luego todavía Pilato dijo, bueno, ok, está bien, no lo soltamos, lo vamos a crucificar. No, él quería soltarlo. Y la multitud decía crucifícalo. Y venía y hablaba con Jesús y Pilato quería soltarlo. Finalmente no lo soltó y dice, bueno, se lo suelto, pero lo azoto. Le doy una maltratadita para que vean que no, crucifícalo. Dice, bueno, pues maltratada y crucifixión. Todavía después de todo lo que había padecido, 6 horas en la cruz, y aquí dice, clamó a gran voz. Y lo que clamó fue Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús clamó en arameo. Y todos los que estaban ahí hablaban griego, porque era el idioma con el cual se comunicaban en ese entonces. Sabían hablar hebreo, creo. A lo mejor alguno ya ni recordaba el hebreo, pero el arameo era anterior. Pero no estaba hablando para los que estaban ahí, estaba hablando para Dios. Y esta expresión de decirle, Dios mío, era una expresión de familiaridad. Era una expresión de hablar, cuando repetían 2 veces era dirigirse a alguien con cierta familiaridad, pero enfáticamente. Como cuando Jesús le dice a la mujer afanada, Marta, Marta. Le hablaba a alguien conocido, le hablaba a alguien que era su amiga, que había estado él en esa casa. Así Jesús ahora le está hablando. Pero lo que es curioso aquí es que no le dice Padre, le dice Dios mío, y le dice, ¿por qué me has desamparado? En esta parte, esta parte la relatan Mateo, Marcos y Lucas. Esa misma sección, la hora novena, y entonces Jesús clamando en oscuridad y Jesús diciendo estas palabras. Juan es el único que agrega algo más y dice que después de esto Jesús clamó y dijo, consumado es. No eran gritos de angustia lo que estaba dando Jesús. No eran gritos de agonía. Jesús no estaba gritando por la agonía física, estaba gritando en una agonía espiritual. Y no era porque Dios lo había abandonado. Jamás Dios abandonó a Jesús. Era porque ya tenía el pecado del mundo cargado sobre él, porque estaba a punto de morir. Y a punto de morir fue cargado todo nuestro pecado sobre él. Y entonces Jesús se siente desamparado. Imagínate nada más. Bueno, no nos lo podemos imaginar. Porque tú y yo somos pecadores, conocemos al pecado. Algunos le hablamos de tú. Algunos se llevan bien con el pecado. Pero imagínate Jesús, que no pecó desde su infancia. Ni un solo pecado, ni una sola falta. Y de repente todo el pecado ha sido horrible para Jesús. Y Jesús clama para que la gente entienda que el Padre lo está escuchando. Y dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me cargas del pecado? Era el testimonio de lo que estaba sucediendo. Era dar a conocer la realidad espiritual de lo que estaba pasando en ese momento en la cruz, de lo que estaba viviendo Jesús. Y el grito de consumado tampoco es el final. Tampoco es nada más que dijo Jesús, ya, ay, se acabó esto, bendito Padre, gracias. No les quiero traer malos recuerdos, pero no es una mujer que acaba de estar encinta y cuando ya llegó el tiempo del embarazo y nace el niño, dicen, ay, gracias a Dios, ya salió, ya se acabó esto, por el momento, porque al rato debe correrlo, tienen otro niño, por el momento. No es eso lo que está haciendo Jesús. Ese de consumado es un grito de victoria. Les está diciendo, está completa la obra, está pagada la deuda, consumado significa pagado en la totalidad, no hay nada, no hay deuda, no hay quien reclame. Hay gente que le acaba de pagar a alguna de esas tiendas que prestan con interés sobre interés sobre interés, y cuando le acabas de pagar estás más feliz que feliz, y ¡ay, le pagué! Se acabó la deuda. No, Jesús está hablando de la deuda del pecado de todo el mundo. No hay más que nos vayan a poder achacar. Está toda pagada. Es un grito de victoria, es un grito de alguien que lo logró. Es un grito que alguien que está testificando que lo que venía a hacer está cumplido completamente. Y eso es pagada la obra completa.
de la deuda del pecado. La deuda por el pecado ha sido satisfecha. La satisfacción de Jesús tan completa para decir consumado es que el precio del pecado estaba satisfecho el precio por el pecado. Y todo lo hizo para darle gloria a Dios. ¿Qué era lo que necesitaba? Jesús no le está pagando ese precio a Satanás. Satanás pensaba que estaba haciendo una maravilla. Satanás no tenía control de la situación. Y Jesús no le paga el precio del pecado a Satanás. Jesús lo que hace es satisfacer la ira de Dios por el pecado. Y no por el pecado de Jesús, por el pecado tuyo y mío, por el pecado de todo el mundo. Tenía que ser satisfecho y Dios es tan fiel que hasta Él mismo cumplió lo que tenía establecido, aunque implicaba a su Hijo, aunque implicaba el padecimiento. ¿Por qué? Porque tenía que haber consecuencia por el pecado. Y la única forma de satisfacer el precio por el pecado es que el inocente muriera por el culpable. Así es que Jesús entregó su vida. Y ahí va lo que les mencionaba ahorita, al principio. A Jesús no lo mataron en la cruz. Me van a quitar de YouTube por haber dicho eso. Déjame nomás explicarte bien. Jesús murió en la cruz, sí. Él murió en la cruz. Él entregó su vida ahí. Nadie se la quitó. Nadie lo mató. Él fue para morir. ¿Se acuerdan también que semanas atrás vimos que Jesús cuando venía a Jerusalén decían, pasó por Samaria y los samaritanos no quisieron que pasara por ahí, hicieron que diera rodea, porque dice que su rostro era como de ir a Jerusalén. Jesús estaba decidido, él tenía la voluntad del Padre aquí, no le iba a cambiar, no se iba a salir de la voluntad del Padre. Él sabía que iba a morir y él iba para morir, no iba para que lo mataran. Lo habían matado en el camino. Iba para morir él en la cruz. Lo maltrataron, ultrajaron su cuerpo, hicieron de lo peor. El maltrato a Jesús fue más fuerte que cualquier otro preso que hubieran tenido. Y no murió. A algún otro preso se les pudo haber muerto por el martirio que le dieron a Jesús. Y luego todavía le pusieron la corona de espinas. Y es bien significativo que sean espinas. ¿Qué le dijo Dios a Adán que le iba a producir la tierra? Espinas y cardos. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando le dijo, la tierra es maldita por tu causa. El juicio estaba sobre Jesús en esas espinas. Imagínate, los que nos ha tocado padecer dolor de cabeza o migraña, es algo terrible, terrible, no hayas por dónde hacerte. Si abres los ojos y los cierras, todo duele. Ahora imagínate con las espinas clavadas, no está sobrepuesta la corona. Están las espinas clavadas sobre Jesús. Y aún así, su cuerpo no colapsó. Colapsó hasta el momento que Jesús quiso que colapsara, que era cuando Él iba a entregar su espíritu. La vida no se la quitaron. Los romanos lo colgaron y lo crucificaron. Los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas lo entregaron, lo engañaron a todos, lo juzgaron mal. Todo eso hicieron y lo subieron a la cruz, sí, pero Él se entregó voluntariamente. Nadie podía tomar la vida de Jesús más que Él entregándola. Wow. Y ahorita que les decía del tiempo que duró Jesús en la cruz, el evangelista que más lo resalta es Marcos. Ahí lo buscan en su casa, en el capítulo 15, menciona Marcos 3 veces. Primero dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera. Luego dice que a las 9 a la hora novena, dice que fue crucificado a la hora tercera, que eran las 9 de la mañana. Luego a la hora sexta empieza la oscuridad. Y finalmente dice que a la hora novena, que era más o menos las 3 de la tarde, es cuando Jesús clama, cuando da la gran voz y luego cuando dice que entregó su espíritu. 6 horas tenía Jesús en la cruz.
Y no fue normal esas 6 horas, porque muchos crucificados duraban más que eso, duraban más de un día ahí crucificados en la cruz. Pero Jesús tenía un propósito, Jesús venía a hacer algo, y venía decidido y lo iba a hacer en el tiempo que lo iba a hacer. Vamos ahora ahí en el mismo Mateo 27 que estamos viendo, vamos nomás al versículo 50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¡Wow! Mira, el día que a ti y a mí nos toque, ahí sí no tenemos control. El día que lleguemos a la muerte, nos será quitado el Espíritu. No lo vamos a entregar. No vamos a estar nosotros lidiando y diciendo, sostengo más porque voy a mantener mi espíritu. El día que vas a morir, vas a morir. Y tu espíritu va a ser entregado y tú no vas a tener control. Por eso es bueno que cuando mueras, mueras en Cristo, para que alguien tenga control de tu espíritu. Si no, alguien más lo va a poder tomar. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él entregó su espíritu. La muerte no tenía control sobre él. Jesús estaba ahí decidido a cumplir. Así que murió en manos de los transgresores, pero murió en el momento que él debía morir. Él entregó su vida voluntariamente porque así lo quiso, la entregó cuando él quiso y la entregó como él quiso. Jesús pudo haber muerto de muchas maneras, pero estaba establecido que el Mesías padeciera. Entonces Jesús padeció. No vino a cumplirlo a su manera, vino a cumplirlo como el Padre lo había decretado. Vino a cumplir como estaba en la Escritura. Y aunque no estaba sujeto a la muerte, entregó su espíritu para que finalmente pasara Jesús por la muerte. Todo hombre, no solamente estamos sujetos a la muerte, la merecemos. La merecemos porque todos hemos pecado. Y al nosotros pecar, nosotros estamos sujetos a la muerte. Pero Jesús, aunque nunca pecó, su forma de entregar su vida fue poner su vida en rescate por los que sí habían pecado. Fue entregar su vida por aquellos que habían pecado y que merecían la muerte y que Él la tomaba para que los que merecíamos la muerte recibiéramos vida. Qué bonito el canto que cuando pasa uno por estos pasajes de la Escritura y luego después le toca un canto como el que cantamos ahorita en la mañana, que dice, porque vivo está, ahora vivo estoy. No estamos vivos por sí mismos. Tú ves, mira, si les gustan las series, a mí ahí sí casi no me gustan las series, y menos esa serie, la de ¿cómo se llama? La de los muertos vivientes que andan ahí. Que todo el mundo se fascina con esa serie. Sale a la calle y la mayoría de la gente que vea son zombies, son muertos vivientes. Ah, caramba, ¿cómo? Sí, están muertos, porque hasta que vengan a Cristo recuperarán la vida. Y mientras seguirán siendo muertos en vida. Híjole, qué complicado se está poniendo. Así es que Jesús entrega su vida voluntariamente, entrega su espíritu, pero lo entrega en rescate por nosotros, por los pecadores. Déjele una marquita ahí a Mateo y vamos a Juan 10. Los versículos 17 y 18. Fíjate nada más qué expresión hace Jesús. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está claro. Tengo poder para tomarla, tengo poder para entregarla. Y si la entrego, tengo poder para volverla a tomar. Dice, pero este mandamiento recibí de mi Padre.
La sugestión al Padre, la gloria y la honra para el Padre antes que para Él mismo. Cuando una persona la secuestran, los secuestradores la usan como el medio de extorsión para pedir dinero. Y la tienen ahí secuestrada. Y mientras están extorsionando a la familia para pedir un dinero que se llama el rescate. Cuando la familia paga el rescate, lo que debiera de suceder, pues es que liberen a la persona por el precio pagado por el rescate. En este caso, pues no está haciendo un pago voluntario, ¿verdad? Porque es una extorsión. A nosotros nos tocó que una vecina, pues, en el tiempo de la violencia, así saliendo de su casa, se la llevaron. Se quedó el carro andando allá fuera de su casa. Todo el mundo. Y luego entonces les empiezan a hablar a la familia, decirles que querían 1,000,000 de pesos. Ya, la tenemos, sabemos esto, sabemos lo otro, y luego empiezan a mencionar cosas que ellos no saben, pero que la gente da por sentado. Entonces le empezaron a mencionar cosas que la gente que estaba recibiendo la llamada dijo, ya saben que tiene un negocio, ya saben esto, ya saben lo otro, ya saben, y se empezaron a paniquear. Digo, es para dar mucho pánico, está mal la expresión, sí se paniquearon. Ya también nosotros teníamos pánico por nuestra vecina. Era un secuestro express, la secuestraron un viernes en la mañana y les dijeron los de la fiscalía, están tratando de sacar el mayor dinero que puedan de aquí a las 3 de la tarde que cierran el banco. Sosténgase, siga firme, siga diciéndoles que les va a pagar, que está consiguiendo el dinero, que esto y lo otro, dígale que ya tiene 20,000 pesos, dígale que ya tiene 50, los estuvieron asesorando, no me acuerdo cuánto pagaron de rescate, fue menos de 50,000 pesos pagaron. La pescaron así saliendo de la casa, iban pasando y dijeron, esta, para arriba. No sabían nada de su vida, no sabían quién era, no sabían nada. Arriba del carro dejó la bolsa con la nómina de la empresa, que traía muchísimo más de los 50,000 pesos. Si hubieran sabido de ella, pues si un secuestrador, en lugar de secuestrar, sabe que te puede robar el dinero, pues es más fácil robártelo. Pero toman un rehén para usarlo de extorsión, para usarlo de la moneda de cambio, para pedir un rescate y hacer un pago que no se vuelve voluntario, pero que tú finalmente voluntariamente decides pagarlo, pues para liberar a tu familiar, a tu conocido. Ese es el rescate. Con Jesús había muchas vidas en peligro, no solo una, eran muchas vidas, pero no había extorsión. Fue un precio voluntario y el precio no lo puso ni Satanás, ni lo puso nadie más. Era el precio que el Padre había pedido por el pecado. Desde el inicio, desde antes de que Adán y Eva hubieran pecado, el pecado iba a tener esta consecuencia. Y era necesario entonces que esto sucediera y que Jesús pusiera su vida. Jesús es el precio de nuestro rescate. Él es nuestro rescate. Por eso dice la Escritura que Él puso su vida en rescate por muchos. ¿Y por qué hizo Jesús esto? Lo hizo. Nosotros nos sentimos muy bien y decimos, Jesús lo hizo por nosotros. Lo hizo por mí, para salvarme. Pues sí, porque estamos acostumbrados a que los reflectores me los pongan a mí, a que la vida depende de mí, a que la vida es yo. Jesús lo hizo para la gloria del Padre, porque el hombre ya había pecado, el hombre ya estaba separado de Dios, el hombre se iba a perder y la única forma de recuperarlo era por medio del sacrificio de Jesús. Así es que tuvo que venir ese sacrificio para la gloria y honra del Padre, y ahí tú y yo salimos beneficiados con la gracia de Dios. Siendo salvados, ¿por qué? Por gracia. ¿Alguno de ustedes puede decir que compró la salvación? ¿Alguno de ustedes puede decir, tengo mérito para ser salvado? Si dices eso, pásale, te dejo aquí el púlpito, yo me bajo, yo no tengo mérito para ser salvado. Aunque yo lo creía, aunque les platico la historia de San Arturito Librador, que me creía el más santo de los santos, no tenía ningún mérito para ser salvado. Al contrario, esas cosas eran juicio sobre mi vida porque testificaba más de que ni sabía de la salvación, me consideraba muy santo. Cuando Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre, el Padre mostró su gloria y esa gloria la mostró con la gracia para nosotros
y dándole a Jesús ese nombre excelente, que es sobre todo nombre, ese nombre en el cual hay salvación y ese nombre en el que un día toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesús es Señor. ¿No te has puesto a pensar qué incluye esa expresión de que toda rodilla se doblará? Significa que toda rodilla se va a doblar, pero unos vamos a doblar la rodilla diciendo, Jesús es el Señor, es mi Señor, estoy salvado por Él. Y hacia un lado estarán los que digan, Jesús es Señor, y nunca lo reconocí. Wow, ese momento va a ser crítico. La gloria que Dios mostró hacia Jesús es algo que estaba en la Escritura. Vamos a Isaías 53, 10 y 11. Y ya vimos una porción de Isaías 53 la semana pasada, ahora vamos a ver nada más 10 y 11. Y dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Fue Jesús el que satisfizo el precio del pecado. Fue Jesús el que satisfizo la demanda que se tenía que pagar. Y lo hizo voluntariamente. Isaías también menciona que Jesús fue llevado como oveja al matadero y que no pronunció palabra. Su espíritu, su condición mansa y humilde, y no abrió la boca. No abrió la boca porque todo era para glorificar al Padre, para darle la honra y la gloria al Padre. Y vamos otra vez a Mateo, ya la última porción de Mateo 27. Vamos a leer 51 al 56. Dice, esto es enseguidita de lo que hemos estado leyendo. A partir del 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Jesús expira, entrega el Espíritu en, en Lucas, perdónenme, creo que es en Lucas. En Lucas confirma y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En los otros evangelios nada más dice que Jesús entregó su espíritu. Pero entonces que entrega el espíritu, la tierra tiembla. Imagínense la oscuridad. Jesús clamando y de repente se murió. Y el terremoto. Pánico. ¿Qué sucede? Es el poder de Dios mostrado. Y la muerte no lo puede contener. La muerte no podía contener lo que estaba pasando. La tierra no podía contener lo que estaba pasando. Por eso tembló, por eso se resquebrajó. Pero el precio del pecado fue pagado. Por eso la tierra retumbó. Por eso las rocas se quebraron. Por eso los sepulcros se abrieron. Pero fíjense qué bonita nota da aquí Mateo. Dice que se abrieron los sepulcros
y que los que durmieron, dice que los que habían dormido, salieron hasta después de la resurrección de él. Él era el primogénito de la creación, el primogénito de la resurrección. Nadie resucitó antes que él. Lázaro no. Lázaro fue vuelto a la vida y luego murió. Jesús no. Jesús resucitó y no va a morir nunca más. Es el poder de Dios, es el poder que trajo a Jesús de los muertos, el poder que lo resucitó. Y el mayor impacto, sobre todo para el pueblo judío, era el velo rasgado. Para el pueblo judío el templo era lo más, sigue siendo, creo. De hecho, hay una organización para la reconstrucción del templo que están listos para reconstruir el templo. Tienen exactamente todo lo que marca la Escritura. Así como está descrito, así como le fue dado a Moisés, así tienen todos ellos ya listo, todo elaborado para en cuanto puedan volver a reconstruir el templo, lo van a hacer igualito. Para ellos el templo es, imagínate ver que el templo, lo más importante, el velo, el que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó. Y pienso ahorita que dije la palabra velo, ¿en qué pensaste? En un velo como los actuales, el velo de la novia, el velo, no, ese no era el velo del templo, era una cortina gruesa, eran 4 diferentes, así entretejidos. Se calcula que más o menos podría ser como de 10 centímetros de grueso y 2 metros de altura. ¿Con qué lo iban a rasgar? No fue como película de piratas que llegó el pirata y clavó el cuchillo y se va por toda la vela del barco bajando. Un cuchillo no lo hubiera roto. Hubiera necesitado varios hombres fuertes y varios instrumentos de corte para partir esa pieza tan majestuosa. Y dice que en ese momento así de sencillo se partió de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, de Dios hacia los hombres. Y no se hizo un hoyo chiquito, no se partió poquito, se dividió en 2 y abrió la puerta al lugar santísimo. El precio de la sangre de Jesús abrió el acceso para nosotros al lugar santísimo. El acceso a la presencia de Dios. Aquí se estaba cumpliendo la profecía. La profecía decía que Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús abrió ese acceso para que Dios estuviera con nosotros. Detrás de ese velo es donde el sacerdote hacía expiación una vez al año por los pecados y donde ponían el incienso para que se fuera tan fuerte el incienso que pudiera caer la presencia de Dios. Y Dios hizo ese lugarcito para que pudieran ofrecer esa expiación por los pecados y el pecador no muriera. Recuerda que si el sacerdote entraba con pecado, a la hora de ofrecer el sacrificio, el sacerdote moría. ¿Quién quiere ser sumo sacerdote? El sumo sacerdote. ¿Quién quiere ser sumo sacerdote? Entras una vez al año, pero sin pecado. Si andas ahí con cositas ocultas, allá adentro va a salir todo. Bueno, ese lugar fue abierto ya para nosotros. Ya no es necesario más sacrificios. Ya no es necesario el lugar, el velo que guarde al lugar santísimo, porque ahora ese velo es la carne de Jesús, es la sangre de Jesús derramada. Ese sacrificio ya no es necesario hacerlo, porque ya fue hecho por Jesús. Una vez y para siempre, el sacrificio por la expiación fue hecho por Jesús para la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué es lo triste de esta última parte? Dice que las piedras se quebraron. Y hay tantos corazones como de piedra que no se quiebran delante de Dios. Hay tantos corazones que son así duros como piedra. Así me enseñaron, así soy. Y son inmutables ante el sacrificio de Jesús. Dice que se abrieron los sepulcros y que después esos que habían muerto testificaron en la ciudad y hablaron de la resurrección de Jesús. Y al día de hoy hay tantos que parecen tumbas. Hay tantos que están tan muertos como los que están ahí enterrados y siguen en sus tradiciones, en sus tumbas y en sus cosas. Así como le llamó Jesús a los fariseos, son sepulcros blanqueados.
Se ven muy bonitos por fuera, pero están muertos por dentro. Aún lo triste, los soldados romanos fueron tocados por lo que estaban viendo, aunque se equivocaron en lo que declararon, porque los soldados romanos dijeron, este era el Hijo de Dios. Se equivocaron, este es el Hijo de Dios. Y sigue siendo. Y hasta el día de hoy está vivo y es el Hijo de Dios. Y los soldados romanos fueron cambiados. Algunos de ellos siguieron a los discípulos, dejaron la milicia, dejaron a Roma, buscaron cómo poder seguir a- a los discípulos, cómo esconderse de Roma, porque no era como que podían dejar el ejército así nada más. Pero lo que vieron cambió sus vidas y hoy hay tanta gente que se dice creyentes que en realidad no creen en Jesús. No lo reconocen como el Mesías. Para ellos Jesús es como va, la llanta de refacción, ahí cuando me sienta mal pido y como Él dijo que pidiera en su nombre y lo que pidiera en su nombre Él lo hacía, pues lo pido en su nombre. Y siguen viviendo muertos. Pero Jesús abrió el camino para la presencia de Dios, abrió el camino de regreso al Padre, abrió el camino de salvación para nosotros. Vamos a ver la última porción que es Hebreos 10, del 19 hasta el 22. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese mismo poder que partió el velo en dos es el poder que levantó a Jesús de los muertos. Y es el poder que abrió la puerta para darnos no solamente salvación, sino darnos entrada al lugar santísimo, regresarnos a la comunión con Dios tal como Dios había diseñado al hombre. Y ahora es por medio de Jesús Cristo. Y fíjate cómo lo dice aquí Hebreos. Dice que es el camino nuevo y vivo. No es el mismo camino de antes, no es un camino conocido, es el camino nuevo, pero vivo. Y si recuerdan uno de los cantos que cantamos ahorita, dice que no se cerrará, no se cerrará porque el camino está vivo, porque Él es, ahí está, Él es el camino, la verdad y la vida. Y aún fíjate, para sorpresa de muchos, cuando el velo se partió, muchos sacerdotes creyeron. En Hechos 6:7 dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Nosotros nos quedamos con la idea de que los sacerdotes, todo lo que hicieron, fueron algunos, el sumo sacerdote, los principales. Pero hubo muchos sacerdotes que al ver todo lo que hizo Jesús, obedecieron a la fe y anduvieron como los discípulos. Aprovecha la oferta. Nos encantan las ofertas, ¿no? Sí, les encantan, no digan que no. Y aquí está la oferta sencilla, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Wow. Eso es lo que ahora tenemos en Jesús. Por eso estamos celebrando, por eso estamos alegres que resucitó, por eso estamos alegres de saber que es cierto, porque ahora tenemos el camino nuevo y vivo para reencontrarnos con Dios, porque ahora podemos acercarnos, pero con corazones puros. Podemos acercarnos con certidumbre de fe. ¿Por qué dice con certidumbre? Porque la fe no vacila. Si no hay certidumbre, no es fe. Una fe que está tanteando y diciendo hoy sí, mañana no, no es fe. Una fe dice sí y mañana dice sí, aunque no parezca Dios. Pero yo digo sí porque creo en ti. Aunque lo que vea alrededor no parece que funciona, pero creo en ti. Con certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. O sea, limpiados completamente y lavados con agua, los cuerpos con agua pura, limpios, haciendo que nuestros cuerpos sirvan a Dios y no al pecado.
Acerquémonos delante de Él. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a acercarse a Dios y creer que abrió ahora el Jesús el camino nuevo y vivo y que su sangre nos garantiza la entrada delante de la presencia de Dios? Amén y amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias Padre porque, Señor, sabemos que el sacrificio de Jesús, Señor, trajo para ti, Señor, gloria y honra, Padre. Trajo gloria y honra, Padre, porque te honró, Señor, en todo como el Hijo, cumpliendo completa, total y perfectamente el plan del Mesías, Señor, cumpliendo la labor del Mesías, cumpliendo la labor del ungido, haciendo, Señor, el sacrificio perfecto, entregándose como sumo sacerdote, pero entregándose como sacrificio, como cordero, para morir por nuestros pecados, Dios. Gracias, Padre, porque es precioso, Señor, que aún nosotros, Señor, sin merecerlo, Padre, hayamos recibido, Señor, tan grande salvación, Señor. Hayamos recibido tanta gracia de tu mano, Dios, para ser recuperados, rescatados, redimidos por Jesús, Señor, y no podemos hacerlo pensando que nos rescató para traer gloria a nuestra vida. Es para darte gloria y honra a ti, Padre. Para honrarte, Señor, para que a través del Hijo, Señor, vivamos una vida digna de ti, Señor. Para que a través del Hijo, Señor, podamos volver a ti, podamos, Señor, dirigirnos a ti, Señor, podamos acercarnos, Padre, para que a través del Hijo, Padre, recibamos el Espíritu Santo para que limpie nuestra vida, para que nos purifique, para que nos santifique y podamos, Señor, estarte honrando y glorificando tu nombre todos los días de nuestra vida, Padre. Te amamos, Padre, te alabamos, Dios. Nos regocijamos, Señor, en Jesús. Y también, Padre, reconocemos, Padre, que todo esto sucedió, Señor, por nuestros pecados, Padre. Todo esto sucedió, Señor, porque, Señor, somos necios, Dios. Necios y nos alejamos de ti. Pecamos, nos separamos de ti, Señor. Pero a través de Cristo Jesús recibimos nuevamente el camino nuevo y vivo para reencontrarnos contigo. Gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Padre. Pedimos perdón por nuestros pecados, Dios. Pedimos, Padre, que examines nuestro corazón, Señor, y veas si hay en él, Señor, caminos injustos, Señor, si hay en él, Señor, mala conciencia, Señor, si hay en él, Señor, pensamientos perversos. Y Padre, que nos limpies, límpianos, Padre, límpianos, Dios, para ser más blancos que la lana, Dios, para ser purificados, Padre, por tu Santo Espíritu. Haz, Padre, la obra en nosotros, Dios, Señor, y nosotros daremos gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén y amén.